Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 12, donde dice: Estos son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. De las comparaciones ahora pasa a las metáforas, usando 5, y todas ellas tomadas de la naturaleza para describir el estado en que se encuentran los falsos maestros. Como una de ellas precisa un aspecto diferente de ellos, ofreciendo una panorámica elocuente de lo que son estas personas que pretenden introducirse en la Iglesia. Y por otro lado, es interesante la aplicación que le da el Dr. Marware y que sirve para examinar de una determinada manera las alegorías que siguen. Sin embargo, otras 5 particularidades de la apostasía quedan ilustradas. Las piedras escondidas son síntoma de peligro. Las nubes sin agua son falsas promesas. Los árboles de otoño son sin estéril profesión. Fieras ondas de la mar, su inútil esfuerzo, estrella errante, su trayectoria sin rumbo. Siguiendo el mismo orden, distinguimos 5 pensamientos sugiriendo el egoísmo, la impotencia, la incapacidad, la vergüenza y la falta de esperanza de los apóstatas. Al leer esta vista, viene a la memoria, por vía de contraste, las características del Señor, a quien ellos niegan, ya que Él es la roca de nuestra salvación. Ellos son piedras de tropiezo, poniendo en peligro la fe de los hermanos. Él viene en las nubes para confortar a su pueblo eternamente. Estos son nubes incapaces de traer una sola bendición temporal. Él es el árbol de la vida, y estos son árboles de muerte. Él nos guía junto a aguas de reposo. Estos son como el turbulento y agitado mar. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, anunciando la llegada de un nuevo día. Estos son estrellas errantes, presagiando la noche de las eternas nieblas. Así pues, la primera metáfora tiene que ver con escollos, rocas bajo las aguas. Algunas versiones están traduciendo manchas. Sin embargo, el texto griego escribe escollos. Y Judas dice que es peligrosa la presencia de ellos en los ágapes, es decir, las comidas de confraternidad que los cristianos solían tener y que procedían del contexto tanto griego como romano de aquel tiempo. Lo mismo que los escollos, rocas ocultas bajo el agua, que al no verse los barcos podrían encallar en ellas y muchas veces hundirse. Así también estos eran un peligro oculto entre los creyentes, ya que son tropezadero para los cristianos cuando están presentes, encubriendo con la disculpa de la convivencia su acción orientada a hacer zozobrar las verdades que los creyentes asumían, según la enseñanza apostólica, ya que lo que aparentemente era buena costumbre, comer juntos, compartiendo la cena y aprovechando para mantener comunión unos con otros, trajo ya desde los primeros tiempos serios problemas, al ocultarse en ellas
egoísmo, falta de amor e incluso generando dificultades con la ingesta de alimentos y vino, como ocurría, por ejemplo, en Corinto, como nos muestra la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 21. Y es que por esta razón el apóstol Pablo prohibió esas celebraciones en aquella iglesia. Y Judas reconoce esta situación, pero sin embargo advierte que, frente a los problemas del egoísmo comunes en aquellas celebraciones, algunos de los falsos maestros estaban presentes, lo que acarreaba un problema añadido, ya que es posible que algunos de ellos incurrieran en los problemas que el apóstol Pablo corregía en relación con los ágapes de la iglesia en Corinto. Los enemigos de la verdad venían a las celebraciones cristianas no para comunión con los creyentes y manifestaciones de afecto fraternal que corresponde a hermanos, sino que venían con la ambición personal y el egoísmo que los movía. Eran pastores que, en lugar de ocuparse del rebaño, se ocupaban de ellos mismos. También es interesante la figura que claramente se aprecia en el texto griego, cuando dice sin respeto, pastoreándose a sí mismos. La ausencia del temor de Dios traía la consecuencia de la falta de respeto a la razón de ser del ágape cristiano. En esas ocasiones procuraban obtener el mejor provecho para satisfacción personal y logro de sus propósitos. Estos, como rocas ocultas bajo las aguas, lograban hacer naufragar a otro en la fe y en la moral. Tal vez habían obtenido el puesto de pastores en la iglesia, pero eran peor que los pastores asalariados, como nos señala el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 12 y 13, que en realidad eran lobos que devoraban el rebaño. La segunda metáfora presenta a los falsos maestros como algo semejante a las nubes sin agua. Los hombres del tiempo de Judas estaban acostumbrados a mirar al cielo para establecer el tiempo que haría, de modo que el mismo Señor también dijo que cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Pero en alguna ocasión las nubes no derramaban agua sobre la tierra, ya que solamente pasaban arrastradas por los vientos. Quienes las veían podían esperar la bendición de la lluvia, pero lo único que recibían era la decepción del engaño de aquello que aparentemente resultaría beneficioso, pero que no tenía resultado alguno de lo que se esperaba. Y de este modo se compara al jactancioso, como nubes y viento sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Proverbios capítulo 25, versículo 14. En la aplicación a los falsos maestros, algunos ponían esperanza y confiaban en sus enseñanzas y promesas, y lo hacían para encontrarse tan solo con la frustración de sus mentiras. Aquellos no podían traer agua, puesto que rechazaban el agua de vida que se obtiene en la aceptación de Cristo y que salta para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 10 y versículo 14. Estas nubes que nos sacian son amenaza de tormenta para los cristianos, ya que son nubes errantes que además de oscurecer la luz del sol, son un fracaso para las necesidades de una tierra sedienta. Así, los que confían en la enseñanza de los mentirosos, ya que Judá afirma que estas nubes, figura de los falsos maestros, son
arrastradas por vientos. En la Escritura, la palabra tiene que ver en ocasiones con los espíritus. La doctrina contraria a la Escritura es impulsada por Satanás y los demonios, que llevan a estos ensoñadores mentirosos de un lugar a otro, procurando, por medio de ellos, como sus instrumentos, hacer daño a la obra de Dios. Lo mismo que son arrastrados por los vientos, la falsa enseñanza arrastra también a los creyentes débiles en el conocimiento de la Escritura. Los niños en Cristo causando desviaciones y graves tropiezos en ellos. Efesios capítulo 4 y versículo 14. La tercera metáfora los califica de árboles otoñales sin fruto y desarraigados. La referencia al otoño aquí es literalmente del fin del otoño, el tiempo que antecede al invierno. Y es en esa temporada que se pueden recoger los últimos frutos de los árboles, antes de que el invierno los desnude de hojas y queden como muertos hasta la próxima primavera. Sin embargo, otra desilusión se describe en el ejemplo, ya que pueden parecer grandes árboles y además con frutos maduros por el final del verano, pero no tienen absolutamente nada, son infructuosos. Y nótese que, separados de Jesús, nada podían hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Ningún sarmiento puede llevar fruto si no está insertado en la vid. Así, estos no fructifican porque no tienen a Cristo. Y es por eso que les llama 2 veces muertos. A la metáfora se le dan varias interpretaciones, pero la condición de muertos en delitos y pecados es lo que corresponde a la vida de los que no han reconocido a Jesús como Salvador y luego lo siguen en obediencia como Señor. Además, nunca fueron plantados por Dios. No son árboles de su huerto, no son ovejas de su rebaño, no son hijos en su familia. Esto sí, son de gran apariencia, pero sin embargo están ya muertos. Además, el Señor dijo que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo capítulo 15, versículo 13. Pueden ser como eran los fariseos, gente de piedad aparente, pero sin embargo estaban muertos. Estos que pretendían conocer a Jesús no eran conocidos sin embargo por él. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Y note que Dios actuará en juicio contra ellos, por lo que serán desarraigados y echados al lugar de condenación eterna, que es la segunda muerte. Y en aquel día se cumplirá la advertencia bíblica que dice: mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios capítulo 2 y versículo 22. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La cuarta imagen, que trata a los falsos maestros como olas furiosas del mar, que se muestran cubiertas de espuma. Aquí Judá está usando como figura lo que ocurre en la realidad del mar, ya que cuando las olas se escrepan a causa del viento o de la tormenta, se levantan coronadas de espuma. En ocasiones, estas olas rompen contra las rocas de la costa, pero mientras éstas permanecen firmes, las olas son incapaces de afectarlas moviéndose de su sitio.
La misma metáfora se usa en la Biblia para referirse a los impíos, cuando dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Isaías capítulo 57 y los versículos 20 y 21. Las olas manifestadas en la tempestad arrojan objetos y suciedad sobre las playas de la costa. Además, Judas compara la suciedad que arrojan las olas con la conducta impía y la forma lasciva de los vicios de los falsos maestros, que, como furiosas olas del mar, arrojan sobre los creyentes impurezas y fango espiritual. Estos procuran arrojar sobre los fieles sus perversas doctrinas y sus vergonzosas maneras de vivir. Sin embargo, Dios ha puesto límite a las acciones de los falsos maestros, conducidos e impulsados por Satanás, de modo que sus acciones no pasan más allá de ser una dificultad con la que los creyentes deben de enfrentarse. Salmo 104, versículo 9. Y el mismo Señor hizo una promesa a los suyos: nada os dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. Ya que podemos enfrentar la tempestad provocada por los enseñadores de la falsa doctrina, que como un mar furioso amenaza a la Iglesia, con la seguridad de que Dios controla la situación, como dice el salmista: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89, versículo 9. Pero nótese que llegará el momento en que las tempestades del mundo se conviertan en la calma absoluta de la presencia de Dios, remando visiblemente, y su autoridad eliminará toda ola embravecida de los hombres. Mientras tanto, las fieras olas seguirán golpeando. A lo largo de la historia de la Iglesia, grandes y violentas olas se manifestaron, pero se estrellaron contra las rocas sólidas de los creyentes que descansan en Dios y obedecen su palabra, ya que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús la edifica y nadie podrá destruirla. Y así será hasta el glorioso día del traslado de la Iglesia a la presencia de Dios, y allí tendrá cumplimiento lo que la Escritura anuncia: el mar ya no existirá más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La quinta figura presenta a los falsos maestros como estrellas errantes. Una magnífica ilustración, porque estos perversos desean ser considerados como lumbreras, pero tan solo son extraviados, que alejados de la luz verdadera de Cristo, luchando contra la lámpara de la palabra, son semejantes a estrellas fugaces, que brillan un instante y desaparecen en la oscuridad del firmamento para siempre. Es muy posible que estas estrellas errantes sean el resultado de la observación desde la Tierra de lo que hoy se conoce como meteoritos. Los apóstatas aparecen de igual manera, brillando ante los hombres, pero del mismo modo desaparecen. Para los tales está reservada la oscuridad definitiva y perpetua de las tinieblas, siendo su destino el infierno. Segunda carta de Pedro, capítulos 2, 4, 9 y 17. Son aquellos que aborrecen la verdadera luz de Dios, porque aman lo malo y no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículo 20. Las tinieblas eternas son la esperanza de los que no tienen a Dios, como el Señor dijo: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8, versículo 12. El Señor se refirió a quienes se consideran como hijos del reino, pero, sin embargo, no lo son, sino que son engañadores y falsos maestros. Los no salvos serán cortados, tomados y echados a las tinieblas de afuera, expulsados a la oscuridad de afuera. Sin embargo, los creyentes afligidos por los malos disfrutarán de la presencia del Señor, mientras que los engañadores están en las tinieblas de afuera. Mientras en el lugar de la celebración de la eterna comunión en la presencia de Dios habrá luz intensa que permita disfrutar aún en la noche, y en el exterior solo tinieblas que se hacen más notorias por la luz que hay dentro del lugar de la presencia de Dios con los suyos. Los falsos maestros, sin derecho alguno para estar en presencia y comunión de Dios, no les queda otra opción que enfrentarse con las tinieblas de afuera, es decir, la esfera de vida en la segunda muerte, lejos de la luz de Dios, ya que excluidos de la presencia de Dios, no quedará para ellos ni la menor posibilidad de esperanza. También es posible que muchos de los lectores de la epístola en los tiempos de Judas y muchos de los de este tiempo y de los venideros estén siendo golpeados por los falsos maestros que con sus torcidas doctrinas procuran quebrantar la firmeza del verdadero creyente. Y cuando esto ocurre, hay siempre una pregunta sin respuesta: ¿por qué el creyente es confrontado y los impíos prosperan? Sin embargo, todo cambia cuando se establece una simple consideración. Mientras que los no creyentes son olas furiosas que espumean amenazas, los cristianos disfrutan de paz, que es como un río, y su justicia como las ondas del mar. Isaías capítulo 48 y versículo 18. En lugar de nubes sin agua, son fuentes de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. En lugar de árboles sin fruto y muertos, son llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Isaías capítulo 61, versículo 3. La oscuridad eterna está reservada para los falsos maestros, pero los creyentes brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 3. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los medios de comunicación, ellos en realidad no hablan o no dan interpretación alguna de la palabra de Dios que puede aplicarse para este día en que estamos viviendo, sino que está sencillamente dando algo como esas nubes sin agua, algo que en realidad al ser humano no le sirve para nada, ya que lo único que hace es vociferar y no tiene ninguna vergüenza en hacerlo. Y cuán trágico es esto, ya que luego se le describe como estrellas errantes. Están vagando de un lado a otro en el espacio, y eso significa que están perdidos, que no tienen ningún camino que seguir. Amigo y amiga oyente, hay personas que quieren examinarlo todo, pero sin embargo nunca toman una decisión. Y esto le hace ser como una estrella errante, que van de un lugar a otro y nunca paran. Pero el camino a seguir es Jesús.
¿Por qué? Porque verdaderamente el único camino que lleva a la salvación es Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo y amiga oyente, tú debes de dar ese primer paso para acercarte a Jesucristo y para así, de alguna manera, dejar de ser como una estrella errante yendo de un lado para otro. Porque en Cristo está la salvación y la vida eterna. Por tanto, te animo a que venga a Jesús y dejes que sea Él verdaderamente el que guíe tus pasos. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y acompáñame. Señor Jesucristo, vengo ante ti, aunque he estado vagando de un lado a otro, buscando la verdad, buscando el significado de mi vida aquí en la tierra. Ahora vengo ante ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, ya que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.